Compañeras y compañeros, con ocasión de la Asamblea Nacional de URNG que se realizará este domingo 24 de septiembre, como militante del partido, con toda mi convicción revolucionaria y con toda humildad, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que considero importantes. En primer lugar, me refiero a los antecedentes. Hace 20 años se firmaron los acuerdos de paz y URNG está próxima a cumplir sus primeros 20 años de vida como partido político. En estos 20 años hemos tenido 5 participaciones electorales, de las cuales, con excepción de la participación de 1999, en donde fuimos tercera fuerza y obtuvimos un 12.7% de los votos, en las sucesivas participaciones electorales posteriores, 2003, 2007 y 2015, al ir solos no hemos pasado en 2.5 o 2.6% de los votos. Y en la participación de 2011, yendo en coalición con otros 3 partidos políticos, obtuvimos un 3.27% de los votos de la población. Hemos mantenido el registro, la ficha del partido, logrando 1 o 2 diputaciones al Congreso de la República. Sin embargo, compañeras y compañeros, estos porcentajes mencionados no son en lo absoluto suficientes ni motivo para estar contentos o satisfechos para un partido revolucionario que se pretende ser una verdadera alternativa de poder y realizar las transformaciones estructurales que Guatemala necesita. En nuestra vida partidaria hemos realizado 3 congresos y una conferencia nacional de organización. En cada uno de los congresos y en la conferencia de organización hemos discutido en principio los mismos problemas, hemos llegado a conclusiones y acuerdos discutiendo casi siempre las mismas cosas, pero estos acuerdos muchas veces no se han trasladado a la práctica, no se han convertido en realidad y no nos han sacado de esa situación que acabo de mencionar. No es poca cosa lo hecho y es muy valioso, es digno de valorarlo, pero compañeras y compañeros, hace falta que reflexionemos sobre qué es lo que debemos hacer para cambiar radicalmente esta situación. Somos un verdadero partido político y eso quiero subrayarlo. Somos un partido que tiene un programa, que tiene un proyecto y una ideología clara de izquierda, revolucionaria, democrática y socialista. Y eso nos diferencia de los demás partidos políticos de Guatemala. Sin embargo, aún no ha permeado en el electorado y esto por el simple hecho de existir no nos hace ser más atractivos y que el electorado y la población nos perciban de una manera diferente. Por lo tanto, debemos reflexionar y qué mejor ocasión que la Asamblea Nacional del 24 de septiembre para hacer esta reflexión. Por otro lado, no puedo dejar de referirme al momento álgido de la historia en el que vivimos. En este año 2017, al igual que en el 2015, las movilizaciones populares, la protesta contra la corrupción y contra la impunidad, denotan también el hartazgo de la población, de toda esa clase política que debe de ser depurada. Y todavía nos siguen viendo a nosotros como parte de esa misma clase política. Por otro lado, esta crisis de gobernabilidad de este momento, de nuevo nos sorprende, dicho en buen chapín, con los pantalones en la mano. Estamos divididos. No podemos en este momento ofrecer una verdadera alternativa para llenar el vacío de poder que se percibe en este momento y que es algo real. Debemos unificarnos. Si volteamos a ver hacia todos lados, vemos militantes de URNG en otros 4 o 5 partidos políticos, en ONGs, en instituciones del Estado, o algunos que han estado incluso hasta en posiciones del mismo gobierno. Vemos militantes de URNG, antiguos combatientes, dispersos y sin mayor participación partidaria, y cuadros profesionales también muy valiosos que en estos momentos no encuentran los espacios de participación bajo el techo político de nuestro partido. O nuevos liderazgos jóvenes que surgen en los colectivos urbanos o en el área rural que tampoco se sienten atraídos por URNG. Compañeras y compañeros, ¿qué pasa? ¿Sí? Debemos retomar un rol protagónico, debemos de visibilizarnos aún más y debemos de convertirnos en un ente articulador. Debemos de invitar al diálogo y visibilizar aún más este acompañamiento de las luchas populares en la calle hombro con la gente y con nuestras banderas y asumiéndonos como militantes revolucionarios. Debemos generar espacios de diálogo y debemos de identificar aquellos temas torales, aquellas reivindicaciones principales que sean el ente aglutinador que nos una con la gente y que le dé perspectiva a esas manifestaciones de descontento. No basta con pedir la renuncia de un presidente y de un vicepresidente o de un gabinete de gobierno. Es importante articularnos alrededor de coincidencias
programáticas, ideológicas y estratégicas, con una perspectiva a mediano y a largo plazo que pase indefectiblemente por lo electoral. ¿Cuáles pueden ser estas coincidencias? Pues las podemos resumir alrededor de 3 grandes ejes: la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad y la lucha contra la pobreza. Y si vemos estos 3 grandes ejes, identificamos temas muy puntuales, necesarios y urgentes para Guatemala, como las reformas constitucionales planteadas en los acuerdos de paz, sobre todo al sector justicia, pero que no se limitan solo al sector justicia, sino que también tienen que involucrar el reconocimiento del carácter multiétnico, plurinacional y multilingüe, pluricultural y multilingüe de Guatemala. El tema de la reforma agraria integral, el tema de una reforma fiscal y tributaria que toque verdaderamente los intereses económicos de los grupos tradicionales de poder. Y discutir sobre políticas sociales, qué tipo de sistema de salud queremos, qué tipo de sistema de educación, qué tipo de política de vivienda y qué tipo de política de empleo, ¿sí? Y para no ignorar tampoco el tema de la seguridad ciudadana. Estos son solamente algunos aspectos sobre los cuales tenemos la capacidad y tenemos el compromiso de desarrollar propuestas viables, pero propuestas revolucionarias, y llevarlas a debate de la gente y de la gente que ahora protesta, ¿sí? Ese debería ser nuestro rol, articulador y propositivo. Debemos abrirnos, debemos poner a la disposición de los nuevos liderazgos que surgen nuestras estructuras partidarias, ya no seguir siendo cerrados, sectarios, o pensar que solamente las antiguas estructuras insurgentes, que con toda mi admiración y que con todo orgullo arriesgaron su vida por un país mejor, sean los únicos que estén llamados a ser dirigente, y que no aceptemos el surgimiento y la incorporación de esos nuevos liderazgos jóvenes que están ahora asumiendo roles protagónicos en Guatemala. Ahí es donde debemos unificar esfuerzos. La suma de estos esfuerzos es la que nos dará la fortaleza. Debemos ser un movimiento más allá de las estructuras partidarias, salir de nuestras 4 paredes y no pensar que somos los únicos dueños de la verdad. Debemos pensar también, o al menos no rehuirle, no tenerle miedo, al debate sobre la conformación de nuevas estructuras, con nuevos nombres, con eslogans atractivos para la población. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en forjar una plataforma de unidad popular de la cual URNG pueda ser un motor y un ente protagónico y articulador? Y debemos de permear, compañeras y compañeros, en los sectores urbanos, en las capas medias, sin olvidar nuestros orígenes, sin olvidar a nuestras bases indígenas, campesinas, de mujeres, de estudiantes y de trabajadores y trabajadoras. Y tampoco debemos tenerle miedo a asumir nuevas banderas de lucha, como por ejemplo las banderas de lucha de la población por la diversidad sexual, de la población LGBTIQ. ¿Sí? Debemos conocer cuáles son sus problemas, su situación, sus principales demandas, y quién sino la izquierda, quién sino un movimiento como el nuestro para asumir también esas banderas de lucha y seguir asumiendo las banderas de lucha de los movimientos ecologistas, por ejemplo, con la defensa del territorio, la defensa de la madre tierra y el no a los proyectos extractivos. Debemos de permear en esas capas medias, pequeños profesionales, urbanos, con otro tipo de mentalidad y con otro tipo de problemas, y hasta no haber permeado en estas capas medias urbanas, no me refiero solo a la ciudad capital, sino que a las ciudades en general de nuestro país, hasta no haber permeado en estas capas medias, no vamos a hacer una verdadera y seria alternativa de poder. Y si no, veamos los ejemplos que nos han dado los compañeros en El Salvador y en Nicaragua, para mencionar solamente 2 ejemplos. ¿Qué tipo de partido necesitamos? Por lo tanto, pues un partido dinámico, un partido moderno, un partido en donde las intrigas y la mentalidad complotista o los intereses sectarios tiendan a ser erradicados y donde ya no tengan cabida. Eso es muy importante. Necesitamos un partido que le apueste a la formación política, a la organización y presencia territorial permanente y que funcione verdaderamente. No a tener varios órganos partidarios que solo existan en el papel, pero que no generen trabajo ni resultados. Y para ello necesitamos también solucionar el problema del financiamiento a través de proyectos autosostenibles, locales, que no solamente generen empleo, sino que nos aseguren también y nos garanticen ser un partido diferente que no tenga ningún tipo de vínculos con el crimen organizado ni con el narcotráfico y que no incurra jamás en delitos de financiamiento electoral ilícito, tal como hemos visto en estos días. Y necesitamos ser un partido de servicio, un partido que oriente en temas de salud, en temas de empleo, en temas de vivienda, en temas de trabajo, por ejemplo, para ir tratando de apoyar a la gente en su lucha cotidiana y en la solución de sus problemas del día a día.
Y necesitamos, en función de la proyección, ser un partido con vocerías especializadas, con cuadros profesionales especializados que permanentemente estén pronunciándose en público, criticando las decisiones de gobierno o las propuestas de los sectores económicos y tradicionales de poder en materia de seguridad ciudadana, en materia de justicia, en materia de empleo, en materia de educación, en materia de salud, ¿sí? Ir desarrollando esas capacidades a través de un gabinete sombra, como se le llama también, para cuando estemos tarde o temprano, y ojalá más temprano que tarde, en posiciones de poder político. Finalmente, compañeras y compañeros, de cara a la Asamblea Nacional del 24 de septiembre, quiero reiterar mi compromiso de estar a la disposición del partido y de sus estructuras, principalmente en dos funciones. Una, contribuir a la unidad interna, contribuir a tender puentes entre las diferentes corrientes del partido o entre las diferentes formas de pensamiento de compañeras y compañeros del partido. Necesitamos esa unidad interna, sin sectarismos, sin seguir sacando rencillas del pasado que solamente nos afectan y estorban nuestro trabajo político. Basta ya de pensar en función de exorganización o en función de diferencias personales que ya no vienen al caso y que solamente nos han empantanado y nos han atascado. Y dos, mi disposición, gracias a estar capaz de ello en términos personales y de la situación de salud, de contribuir a procesos de unidad con otras fuerzas políticas, de construir esas alianzas, de construir esa plataforma de unidad popular. No olvidemos a nuestros partidos hermanos, a nuestro partido hermano WINAC, no olvidemos a Convergencia, no olvidemos al movimiento Semilla, al movimiento Somos, al movimiento Pueblo, al movimiento de la liberación con los pueblos, a las organizaciones campesinas históricas y de base como el CUC, como CODECA, como la UBOC, ¿sí? A las organizaciones de las mujeres, de los trabajadores y trabajadoras, al auténtico magisterio nacional, a los campesinos, etc. Nos debemos a ellos y debemos de trabajar con ellos y abrirnos con ellos. Tenemos que tender puentes en ese sentido. Esforcémonos, compañeras y compañeros. Hagamos de la actividad de este 24 de septiembre una verdadera Asamblea Nacional de convivencia y fraternidad popular y revolucionaria. Integremos los órganos partidarios verdaderamente de una forma representativa, representando todas las corrientes de pensamiento del partido y todos los sectores del partido, ¿sí? Esforcémonos en ello y en eso es donde yo veo también la principal posibilidad y el deber de contribuir como militante revolucionario con toda humildad y con toda la convicción del caso. Compañeras y compañeros, esa es mi convicción, ese es mi compromiso. Dignifiquemos la política, transformemos Guatemala. Urge una verdadera revolución ciudadana. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias.